Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de tener al doctor Guillermo Moreno, quien es el candidato presidencial de Alianza País, Alberto Caminero, Loren Solano y quien les habla personal Lanado. Tenemos el placer de conversar con él. Doctor, bienvenido. Buenos días. Placer tenerlo. El placer es mío, Tercio. Faltan 7 días. 7 días, mal contado, porque hay varios que hay que quitar todavía. ¿Cuál es la evaluación suya como candidato presidencial a 6 días para las elecciones y apenas 3 días para concluir a las 12 de la noche, el próximo jueves, la campaña electoral? Bueno, esta es una campaña inédita, única, Sí. con todo lo que ha Desde varios puntos de vista. desde varios puntos de vista. Y hoy día, en nuestra perspectiva, estamos en un escenario para una segunda vuelta, que hace que este escenario del 7 de julio sea un escenario en el cual iremos y los partidos nos vamos a posicionar y luego vendrá ese otro escenario. Usted dijo segunda vuelta, Sí, un escenario estamos de segunda en un escenario vuelta. de segunda vuelta. O sea, sí. ¿usted cree que nadie gana en primera vuelta? No, en absoluto. Ahí se han creado las condiciones para que efectivamente sea ese escenario. Pero tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno, o sea, Luis Abinader y el propio presidente han creado un ambiente como que se van en primera vuelta. Bueno, pero esa en alguna forma es la posición que quieren precisamente posicionar en el electorado, de que se van en primera vuelta. Y tal vez tome en cuenta, Caminero, que esa insistencia no es más que tratar de persuadir de que se produzca así. Crear una, Porque digamos, una falsa percepción. Es un poco la profecía autocumplida, es decir, insistir en que se van en la primera vuelta y entonces se van de varias maneras, ¿verdad? Sí. Y entonces, de que se van en primera vuelta y entonces un poco condicionar al electorado. Pero la realidad es... ¿Qué pasa con las Estamos. encuestas en ese sentido, doctor? Por ejemplo, muchas encuestas que han estado planteando el escenario de una primera vuelta. Las encuestas han perdido mucha credibilidad porque se le ha visto el refajo en muchos casos. Y quizá las circunstancias de la pandemia también no hace posible medir el verdadero sentimiento. Ese es el segundo factor. Y en alguna forma es lamentable porque esa era una de las misiones. Una referencia importante para mí. No, pero que la ley le había dado a la Junta Central Electoral, precisamente para que evitáramos situaciones de este tipo. Es decir, la ley que se aprobó de partidos establecía, y la del régimen electoral, unas obligaciones muy específicas para el manejo de las encuestas que tradicionalmente se utilizan más que como un mecanismo de medición real. Esa es la medición real es la que hacen los partidos hacia adentro. Pero esas que se publican son más bien encuestas de posicionamiento y la ley entonces establecía mecanismos que evitaran, entre ellos, que se identifique con mucha claridad quién financia cada encuesta. Y además que cada una de las empresas estén debidamente reguladas y debidamente establecida la metodología que se utilizó y explicado en la propia encuesta. Y eso eso no se está Bueno, pero nada más hay que abrir los periódicos. Cuando uno ve las encuestas, uno no ve esos datos con la precisión que exige la ley. La otra cuestión es que ciertamente también la situación de la pandemia, digamos, prácticamente hace imposible que se pueda lograr un nivel claro de precisión. Y eso ha sido parte del caldo de cultivo que han utilizado algunas encuestas para hacer estos posicionamientos. Porque la mayoría de estas encuestas se hacen por vía telefónica. Es muy difícil con una población encerrada usted poder tener una muestra espontánea, que usted salga a la calle, pero a quién usted entrevista en la calle, cómo usted elige al que va a entrevistar. Pero además, si usted quisiera hacerlo en la casa, no lo dejan entrar en la casa.
Ya hay un cambio dentro de eso, se han hecho algunas presenciales, pero saliéndonos un poquito de las ¿Se han hecho algunas? No me gusta. Presenciales, sí, pero aún así, vuelvo y le insisto, es una medición limitada. Condicionada. Porque hay una gran parte de la población que no está en las calles. Pero saliéndonos un poco de las encuestas, usted que está apostando y entiende que va a haber una segunda vuelta, ¿cuáles son sus expectativas? Guillermo Moreno, ¿a qué aspira dentro de este proceso electoral del 5 de julio o del 26 de julio? ¿En dónde usted se ve? Y si hay una segunda vuelta, ¿cuál sería el camino que usted va a tomar? Bueno, nosotros, nuestra aspiración es posicionarnos, nuestro voto, los hombres y mujeres de esta sociedad que creen en Alianza País, que ven la necesidad de una propuesta alternativa y emergente de las características específicas de Alianza País. Nosotros queremos que esos votos se expresen y que nos coloquen en el lugar que corresponda, conforme esas preferencias o esas simpatías. Alianza País tiene un perfil muy claro. Nuestro voto es el voto más claro y seguro de estas elecciones. En nuestro voto no hay nadie que se le engañe. No es una quiniela a ver si salgo premiado. Es un voto seguro. El que vota por Alianza País está votando contra la corrupción, está votando contra la impunidad, está votando para que aquí haya un modelo de desarrollo productivo, para que aquí haya seguridad pública, para que aquí haya control migratorio. Está votando por eso, pero no es esto una palabra de campaña. Es una práctica de vida, es un ejercicio político. Por tanto, es un voto donde el que lo ejerce por Alianza País está apostando a un voto del que no se va a avergonzar. ¿Cuánta gente usted espera que vote por Alianza País? No, yo no hago numerología, pero lo que quiero decir, pues no puedo calcular la cantidad de gente que va a votar. Amigo, un poco de datos de brujería. Sí, yo lo que estoy nosotros hemos tenido un desempeño en esta campaña, dentro de lo que es una campaña modesta, porque a nosotros no nos financian ni corruptos ni el narcotráfico. Nosotros hay partidos que son financiados. Nosotros, bueno, este es un país, óigame, este es un país donde en cada proceso electoral y previo a cada proceso electoral descubrimos los narcotraficantes que son protegidos. No nos olvidemos de Quirino, no nos olvidemos de Figueroa Agosto, no nos olvidemos de Arturo del Tiempo, no nos olvidemos de César el Abusador. Todos estos personajes que son los de más renombre han estado siempre a la sombra y con la protección del partido oficial en cada momento. Y además han financiado campañas. Y eso se ha quedado evidenciado. Lo que pasó, por ejemplo, ahora con César el Abusador, para mencionar ese caso, que es el último, es más que evidente. Esta persona operó durante décadas aquí en el país, manejaba discotecas, show, etcétera, que era a todas luces operaciones de lavado. Y además de eso, recordemos que se estableció que incluso en uno de sus negocios, cuando fue la DGI a cerrarlo porque tenía deuda pendiente, recibió una llamada de Palacio para que pararan eso. Es decir, nosotros hemos estado penetrados por el narcotráfico en la política y ha financiado muchas campañas. Y hay muchas ramas sueltas, ¿verdad? Y es más, el auge del narcotráfico en la República Dominicana solo se explica precisamente por la protección oficial. El apoyo oficial. Por sectores, es lo mismo que el microtráfico. ¿Cómo se explica que el microtráfico tenga tanto éxito en muchos barrios y comunidades? Porque paga peaje. En una ocasión alguien incluso contó los puntos. No, 40,000. No, a nivel oficial. Decían, hay 40,000 puntos de microtráfico. Es más, el microtráfico en muchos barrios es el principal empleador. Recordemos en el caso de Baní, cómo se anunciaba por las redes. Anunciaban la calidad de la mercancía que distribuía y donde se daban esos puntos. Entonces, por eso es que decimos que estos han estado presentes y no querer verlo es querer taparnos la cara. Una segunda vuelta electoral, el escenario, una segunda vuelta electoral. Guillermo Moreno, Alianza País,
quedarían en un tercer o cuarto lugar. Supongamos, como dicen las encuestas. En el 99 lugar. En el 99 lugar. No importa. Eso quiere decir que usted no buscaría una alianza con el oficialista, Partido de la Liberación Dominicana, o con el opositor ahora, Leonel Fernández. Mire, nosotros no nos aliamos con corruptos, porque la regla de oro del corrupto que busca alianzas es luego que le den impunidad en el gobierno. Ese es un planteamiento. Nosotros nos aliamos solo sobre la base de un acuerdo programático y con liderazgos y partidos que puedan representar realmente una transformación en pero esta usted no sociedad. me ha dado nombre, Guillermo. No, pero usted deduce, usted es muy inteligente. Bueno, ahora hay una campaña. Primero, se están acusando unos a otros los distintos partidos con asuntos de narcotráfico. Ahora el PLD tenía una campaña en contra del PRM por el caso de uno que era diputado, que era candidato a diputado, y lo mandaron a buscar. Está el caso de Leonel Fernández, que era presidente de la República, y le hacían la misma acusación. Ahora le hacen la acusación a este gobierno. Yo me pregunto, entonces, ¿usted se abstendría de dar su...? Yo le estoy diciendo nuestras condiciones. Y entonces creo que soy bastante preciso. Nosotros estamos ahora concentrados de todos modos en nuestra campaña de cara a la primera vuelta. Por ejemplo, un amigo... De cara a la primera vuelta. Sí, tenemos un amigo de ustedes en San Juan, Manuel Matos, Manuel, que es nuestro candidato a senador, que está allí dando una batalla precisamente contra un símbolo de la corrupción en este país, y está levantando las banderas de la producción agropecuaria y de la defensa de un modelo de desarrollo productivo, que está allí levantando una bandera de honestidad, que está allí levantando una senaduría para representar efectivamente a los sanjuaneros, para que ningún sanjuanero se sienta avergonzado de quién los representa en el Senado. Entonces, nosotros estamos concentrados en esa tarea. Lo mismo también con nuestros candidatos a diputados. Doctor. Porque una de las cosas que buscamos... Aquí estaba Jonathan Martínez. No, pero ese pertenece a otra... Independiente, pero de Alianza País. Jonathan... Jonathan Martínez. Sí, me confundí con otro... Sí, claro. Pero una de las cosas que nosotros estamos buscando en esta primera vuelta el otro es Jonathan poder tener está con el Frente Amplio. Es poder tener, sí, Jonathan Martínez de Alianza País y es candidato nuestro y ha jugado un papel y ha hecho un papel extraordinario. Pero una de las cosas que estamos buscando es precisamente ver cómo contribuimos desde Alianza País a un Congreso plural. Doctor, ese Congreso plural para nosotros es muy importante en este momento que vive la República Dominicana, porque ese Congreso plural integrado por diputados y senadores de Alianza País con una bancada, es lo que nos va a garantizar efectivamente que podamos tener representantes que asuman la defensa de los intereses de sus comunidades, que vayan al Congreso a legislar y además de eso a fiscalizar el Poder Ejecutivo. Mire, eso para nosotros es muy importante porque es parte de la línea para poder fortalecer la democracia en este país. No que tengamos un Congreso donde una parte de los legisladores van a hacer negocios políticos, a buscar barrilito y cofrecito. A propósito de eso, el día 5, bueno, usted apuesta a una segunda vuelta para el 5 en el rango presidencial, pero justamente el día 5 se define esa parte que usted señala, la parte congresual. Y le quería preguntar, ¿cuáles son las expectativas que tiene Alianza País, que tiene senadores, diputados, de, digamos, de contaminar positivamente el Congreso, ¿verdad? De que alguna gente de cierta calidad vaya a ser parte de esa estructura tan vital para gobernar y para el régimen democrático? Bueno, estamos dando la batalla. Insisto en que nuestra campaña es en base a una línea de trabajo político muy clara.
nosotros no transigimos con los principios, tratamos de que nuestros candidatos hagan una política, un ejercicio político limpio, que se integren a las comunidades y participen. Por ejemplo, todos nuestros candidatos a diputados y senadores firmaron un compromiso ético en el cual han renunciado al barrilito, al cofrecito y a ir a negociar exoneraciones en el Congreso, porque eso es contrario a la Constitución. La Constitución lo que le define a los legisladores es una función de representación, una función de legislar, que es su objeto central, y una función de fiscalizar, no de recibir prebendas para asistencia social. Entonces, nuestros candidatos a diputados y senadores firman y han firmado ese compromiso ético para decirle a las comunidades con mucha claridad a qué van al Congreso. Entonces, estamos dando en ese sentido la batalla. Nuestros candidatos a diputados y senadores, su mayor ejercicio es sobre todo caminar a las comunidades, precisamente porque como no recibimos financiamientos de otro tipo, sino que nos concentramos en los recursos modestos que de las colaboraciones de la gente, entonces a partir de ahí hacemos nuestra campaña. Nos esforzamos todos los días en ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque es la primera etapa de uno producir una transformación. Las transformaciones en las sociedades no empiezan el día que se gana. Empieza en la forma que usted hace la política. Porque si usted hace la política y asume compromisos, por ejemplo, con la corrupción y el narcotráfico, ya usted sabe lo que se va a hacer cuando sea gobernante. ¿A qué? A darle impunidad, a proteger ese narcotráfico, a devolverle a los que le financiaron la campaña. Es decir, los cambios, las transformaciones empiezan ahora, en la propia campaña electoral. Usted sabe que hay una incongruencia entre la sociedad dominicana y las propuestas de los partidos, porque lo que usted está proponiendo es un cambio. Como dice uno de los partidos, el PRM es un cambio. Yo hablo de transformación. O vamos a decirlo, una transformación, pero habría un cambio. Si usted entra, usted sería un cambio. Usted está proponiendo trabajar y gobernar sin corrupción, de no hacer alianzas con temas que tengan procedencia dudosa o delictiva, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué tan encaminada está la sociedad dominicana a abocarse a esa transformación que usted propone? Porque independientemente de que las encuestas estén amañadas o que no tengan la credibilidad que en este momento usted amerita, siguen dejando la tendencia entre tres partidos principales. Luis Abinader, PRM, Gonzalo Castillo, PLD y Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. Cuando nosotros vemos las propuestas suyas, decimos, óyeme, aquí hay una opción. O sea, no todo es blanco y negro, aquí hay otro tono. ¿Por qué la sociedad dominicana no le ha puesto atención correcta en la masividad para que digan Guillermo Moreno está compitiendo al mismo nivel que ellos y que no fueran 40 tantos, sino que estuvieran tal vez entre 30, 20 entre cada uno? Bueno, esa es la misión nuestra. Nosotros sabemos que estamos en un proceso electoral inequitativo, un proceso electoral donde no tenemos las garantías electorales de respeto a la legalidad, en un proceso electoral donde los actores participan en condiciones muy disímiles y donde precisamente los actores políticos, los partidos, somos continuamente tentados a seguir ese camino de recibir dinero sin mirar quién los da, o el camino de tener una conducta ética. Yo me quiero ir más a la gente. ¿Por qué la gente quiere que la sociedad cambie, que cambiemos el gobierno, pero no ven la propuesta de Guillermo Moreno como la principal, tal vez? Sí, pero esa es nuestra misión, hacerle a la gente ver que este es el camino y la vía por la cual podemos lograr esa transformación. Que lo otro es nuevo engaño. Nosotros hemos tenido esa experiencia y la sociedad un día lo va a aprender. Si no lo aprende ahora, no por eso nos vamos a desistir, ni vamos a cambiar, sino que vamos a persistir.
En el año 78, la sociedad tenía muy claro que había que salir del doctor Joaquín Balaguer. Y todo el mundo se aferró a un cambio. ¿Y qué pasó 8 años después? Volvió el doctor Balaguer 10 años más. Y se repitieron. ¿Y qué hicieron? Casi, ¿y qué casi pasó? Como un héroe nacional. Y terminó siendo padre de la democracia. Lo declararon para la democracia. ¿Y qué pasó en esos 8 años de gobierno del PRD? Que replicaron las mismas prácticas que habían criticado. Pero cojamos el ejemplo de los 20 años del PLD. ¿Cómo se construyó el PLD? Y entonces todo el mundo pensó que a partir del 96 iba a haber ese cambio. Sin embargo, de nuevo, asumieron las prácticas, en este caso reformistas, del manejo del Estado, y entonces volvió de nuevo y terminó traicionando a la población. Es decir, la población, lo que quiero decirte es que la población cada determinado tiempo apuesta por transformaciones de verdad, como lo hizo en el 78, como lo intentó hacer en el 96 y en otros momentos, en el 90 también. Es decir, quienes han fallado no ha sido el pueblo, no ha sido el quienes pueblo, han gobernado. El pueblo de una u otra manera, en cada... pero es el pueblo el que elige. Sí, no, en parte, porque aquí hay mucho fraude electoral, aquí hay mucho trastueque de votos. Por ejemplo, nosotros vamos a un proceso electoral ahora, el 7 de julio. El 5 de julio. El 5 de julio, perdón. Y en ese proceso electoral al que vamos, uno de los mayores esfuerzos que tenemos que hacer es en garantizar delegados para que no nos roben los votos. ¿Tienen todos los delegados ustedes? Porque la mayoría de los delegados lo hemos ido involucrando con mucho esfuerzo y colaboración, pero lo hemos ido involucrando. Y fíjense que tenemos que tener delegados los partidos, a pesar de que el órgano electoral está dirigido por 5 funcionarios públicos, un presidente, un secretario, vocales, que debieran ser los garantes de ese voto. Nosotros incluso apelamos hoy, aquí lo decimos, le llamamos a todos esos funcionarios de los colegios electorales. Ustedes son en esas funciones, tienen que actuar con independencia. Eso es parte de lo que tenemos que lograr en una democracia, que se garantice la expresión y la voluntad popular, que no tengamos que tener en cada colegio electoral 8, 10, 15, 20 observando para que no se nos roben los votos. Ahora vamos a tener más, pero ¿cómo ayudan porque es un elemento nuevo para estas elecciones, los veedores del conteo? ¿Ayuda eso? Contribuye. Incluso nosotros éramos más. Como auditores. Nosotros queríamos que las elecciones, como sucede en muchos países, que las elecciones sean abiertas a la ciudadanía. Es decir, que la gente pueda convertirse en vigilante del conteo de los votos. Yo he participado en procesos electorales en otros países, incluso de la región, en la cual al momento en que concluyen las elecciones y comienza el conteo, las comunidades se acercan y van mirando y se convierten en vigilantes y van mirando cómo se cuentan los votos y cuántos votos logró cada uno de los candidatos. Y entonces es una especie de vigilancia ciudadana, que son las personas que votaron en esas mismas urnas. Ahora, por ejemplo, nosotros también le planteamos a la Junta que con todas las facilidades tecnológicas que hay, que se le haga un video, que se filme. Y que ese video además sea puesto en una plataforma. Pero nosotros planteamos que se pusiera en una plataforma identificado el colegio donde se hizo la filmación, para que cualquier persona no solamente pueda entrar en vivo, sino que pueda reclamar después. Porque uno de los problemas que tiene el conteo electoral es que quien no tiene un delegado en el colegio no puede hacer la reclamación. Una en la mesa no puede seguir. Entonces, si no tiene delegado, no puede. Y precisamente a quienes le roban los votos es al que no tiene delegado. Mientras que si se filma ese conteo de los votos y se dice el resultado y se muestran los votos cuando se está haciendo, si yo no tengo delegado o un partido no tiene delegado en el colegio 285 de X comunidad, yo puedo acceder en esa plataforma y ver cómo fue el conteo de los votos y si hubo alguna irregularidad puede entonces accionar. Todo eso
es lo que contribuye a que haya transparencia y a fortalecer la democracia. Guillermo, mire, hemos hablado de todo aquí, pero usted no le ha dicho a la población, por lo menos en este espacio de hoy, cuál es su propuesta principal de su programa de gobierno. ¿Qué usted entiende que el país debe ser transformado? Porque usted habla de transformaciones. Sí, nosotros tenemos un programa de gobierno que está fundado en 7 ejes. Previo a eso hemos dicho que dado el gran problema de la pandemia, nosotros tenemos que hacer a partir del 16 de agosto un gobierno e impulsar una economía de emergencia nacional. Y en ese periodo de transición hacia nuestro programa de gobierno tendremos que concentrarnos en la crisis sanitaria, en la parálisis económica y en las derivaciones de crisis social que ha generado esa parálisis económica por el desempleo. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos planteado que para alcanzar y para impulsar ese periodo de transición que nos obliga a la pandemia, tenemos que convocar a los sectores desde el mismo 16 de agosto para alcanzar una agenda nacional, una agenda de trabajo nacional de responsabilidades compartidas que nos permita a nosotros en el área económica, en el área social, en el área de salud, en lo que se refiere al pago de la deuda, en lo que se refiere al año escolar, poder definir una estrategia para enfrentar esta situación que nos ha dejado las dos pandemias, la pandemia del PLD y que nos deja la pandemia del coronavirus. Entonces, iniciar ¿cuál ha sido ese más proceso, mala? Bueno, de las dos pandemias. si es por duración, la del PLD se sido más larga. Es más larga. Entonces, y a partir de ahí entonces nosotros poder avanzar hacia ese programa nuestro. En ese programa nuestro, se lo puedo decir de manera muy simple. Lo primero es cambiar el modelo neoliberal que se ha impuesto en la República Dominicana por un modelo de desarrollo productivo. Es lo que nosotros llamamos un modelo que impulse la producción nacional, para que no tengamos una economía como sucede hoy y hemos visto la consecuencia, una economía solo anclada en factores externos. Queremos una economía que esté cimentada en el impulso de la producción nacional. En segundo lugar, queremos que nuestro segundo eje es hacer de la República Dominicana un país justo, que le garantice los derechos económicos y sociales a los dominicanos y dominicanas. Un país donde se garantice el derecho a la salud, que no esté privatizada, donde se garantice la seguridad social, donde se garantice la educación de calidad, la vivienda digna, el transporte seguro. En un país donde se protejan nuestros niños, niñas y adolescentes frente a graves problemas como el trabajo infantil, el matrimonio infantil, el abuso, la explotación sexual, el embarazo en adolescentes, donde nuestros jóvenes tengan la oportunidad del trabajo para desarrollar sus capacidades y actitudes. En tercer lugar, nuestro eje es hacer de este un país democrático. Y para eso nosotros necesitamos una democracia en que haya separación de poderes, pero también una democracia que sea más participativa, que los ciudadanos tengan posibilidades reales de participar en la toma de decisiones. Y no, como pasa ahora, que es una democracia que ni hay independencia de poderes, pero que parecería que el poder radica en el Congreso o en el Palacio Nacional. No, la soberanía debe ser del pueblo y debe haber una participación y debe haber medios de control sobre gobernantes y representantes. En cuarto lugar, planteamos la necesidad de que haya un gobierno honesto. Y esto es uno de los planteamientos centrales de nuestro programa de gobierno. Primero, lo primero es un compromiso por parte de Alianza País de hacer un gobierno honesto que maneje con pulcritud y con transparencia los recursos públicos. Pero al mismo tiempo de hacer eso, que nosotros avancemos a investigar
y perseguir la corrupción, llevar los corruptos a la cárcel y recuperar los robados. Bueno, me quedan solo 3 aspectos que nada más lo voy a mencionar. Hacer de la República Dominicana un país verde que protege el medio ambiente, hacer de la República Dominicana un país seguro donde podamos enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y hacer de la República Dominicana un país soberano, que es nuestro 7º eje, para poder entonces jugar nuestro papel en el concierto de la nación. Esa es la propuesta de Alianza País. Que conste que el dominicano que vota, hay opción. Bueno, hay opción. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y buena suerte. Sí, buena suerte, doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, a quien le deseamos éxito, que tenga en estas elecciones, que sus expectativas estén a la altura de las circunstancias. Así que ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantener la sintonía desde las 6 de la mañana con Matinal. Percio Maldonado, Loreni Solano, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes durante estas 2 horas.